Saludos chicos, este es el video que corresponde a el proyecto final. En este videito vamos a explicar cómo usted puede obtener las variables que usted necesita analizar para realizar su pequeña investigación o su pequeña práctica de cómo realizar un estudio y de cómo tomar muestras para dicho estudio, porque obviamente lo decidimos hacer de esta manera para que usted comience a trabajar de manera completa con lo que se refiere a, digamos, un proyecto, una investigación o un estudio. Lo pusimos de manera sencilla, ya nosotros vimos más o menos cómo se obtiene lo que se refiere a la temática, la delimitación, hemos trabajado objetivos por igual, la descripción de la misma, hemos trabajado muestras. Lo que no hemos trabajado dichamente son las variables, los cuestionarios y directamente cómo ya tomar las muestras, que de estos van a ser los videos. Entonces este es el primero y vamos a trabajar con cómo obtener o cómo saber cuáles variables vamos a utilizar. Lo primero obviamente que tenemos que saber es qué es una variable. Entonces hemos estado trabajando con parámetros, son algo similares pero un poco diferentes. Entonces vamos a trabajar más con variables. En este caso una variable, según la definición de Wikipedia, es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar valores los cuales pueden medirse u observarse. Entonces, a partir de esta definición podemos sacar las diferentes conclusiones. Entonces, como una variable es una característica, ¿verdad? Significa que todas las características en los diferentes estudios no son iguales. Por ejemplo, un baño tiene unas características, una cocina tiene unas características, un parque tiene unas características. Claro, estamos dando ejemplos de medio construido, que es la asignatura, pero entonces todos los, en este caso, medios construidos tienen diferentes características según la función que ejercen en dicho medio. Entonces, ya que nosotros sabemos que por eso es importante destacar que las variables van a variar según el tema o de la población del estudio. Si usted va a trabajar con baños y la población suya van a ser baños, no van a ser las mismas variables, es decir, las mismas características que si usted estuviera trabajando con cocinas. Entonces es importante destacar que van a variar según el tema o la población del estudio. La otra parte que podemos discernir de esta definición es que pueden dar resultados diferentes en los distintos individuos o elementos del estudio. Por eso es la palabra fluctuar. Fluctuar significa que va a ser diferente, que puede variar. Es decir, si usted va a estudiar los baños específicos, podríamos decir, de diferentes viviendas, todos los baños no van a dar los mismos resultados. O sea, puede ser que usted haga un estudio de higiene en los baños o de posibles patógenos en los baños, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que usted en un baño puede aparecerle algo que no le aparezca en otro baño dentro de la misma variable. Puede ser, dijimos, por ejemplo, patógenos encontrados o patógenos presentes en ese baño. Entonces, puede ser que en un baño que usted analice encuentre un tipo de patógeno, una bacteria, y en otro baño encuentre otro patógeno, dígase un hongo. Entonces, estamos hablando de los patógenos como variables dentro del baño, pero encontramos diferentes patógenos. ¿Qué significa? Que los resultados pueden ser diferentes, pueden variar en los individuos o dentro de la misma población, digamos, de los individuos seleccionados, de los elementos. Otro ejemplo puede ser que usted esté analizando el crecimiento del cabello en las personas, nada que ver con medios construidos, pero entonces yo puedo ser que usted tenga el cabello largo, que otra gente lo tenga corto, pero estamos hablando de cabellos por igual, de largo de cabello, entonces pueden aparecer diferentes resultados dentro del mismo variable, dentro del mismo estudio. También es importante destacar que todas las variables tienen que tener en común que deben ser verificables o medibles, podríamos decir, tanto por observación como por equipos o análisis especializados. Es decir, que esa variable usted tiene que poder indicar o tiene que medirla, porque si no, ¿cómo usted va a indicar que es diferente a la otra si no
o usted puede indicar las diferentes formas en que puede fluctuar si no tiene algo o si la variable no puede ser medida. Eso es imposible. Una variable usted tiene que analizarla para que corresponda el estudio. Por ejemplo, si yo estoy analizando la higiene en los baños, yo debo de indicar las variables que yo pueda medir y diferenciar según en los diferentes objetos de estudio, en los diferentes individuos, en los diferentes elementos. Eso es importante. Si no se pueden medir, entonces no es una variable. Por eso esos son los puntos importantes. Entonces, no todas, según el tema, las variables pueden ser diferentes. Los resultados dentro de la misma variable pueden ser diferentes, por eso es una variable que puede variar y que debe ser medible, sino cómo usted puede verificar si varió o no, si usted no lo mide. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo nosotros podemos tener nuestras variables o extraer nuestras variables de un respectivo estudio. Yo voy a tomar el siguiente ejemplo y lo voy a ir escribiendo. El ejemplo que vamos a tomar es sobre el tema. Vamos a tener un tema, ¿verdad?, de estudio. Voy a variar un poquito el thickness de esto. Vamos a poner un poquito más gordito. Entonces tenemos el tema. El tema de estudio, vamos a ponerlo en rojo y en mayúscula, va a ser, la temática que nos interesa, va a ser la higiene de los lavamanos. En los lavamanos, ¿verdad? Entonces recuerden que hay que delimitar, obviamente. La delimitación de ahí es donde nosotros vamos a sacar, obviamente, nuestro título del estudio. Es el tema, ¿verdad? Obviamente el tema de estudio, pero incluyéndole el área con que vamos a trabajar solamente. Entonces el área vamos a colocarlo de la siguiente manera. La delimitación higiene, o el tema, podríamos decir, en los lavamanos. Y vamos a indicar en el Politécnico Martina Mercedes Swain, ¿verdad?, que es el nuestro. Los Rieles. Vamos a indicar que es en Santiago de la República Dominicana. Entonces ahí ya tenemos la delimitación, o podríamos decir el título de la investigación. El tema que nos interesa obviamente son la higiene en los lavamanos. Entonces nosotros, a partir del tema, es que nosotros vamos a buscar la variable que nos interesa. Entonces lo primero que tenemos que saber, ¿verdad?, es hablar un poquito sobre la higiene para nosotros, digamos, tenerlo pendiente qué variables podríamos sacar o qué características involucran el lavamanos y qué características involucran la higiene. Entonces, la higiene, según Wikipedia, es un conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el control de factores que ejercen o puedan tener efectos nocivos sobre la salud. Entonces, la higiene, ¿verdad?, son técnicas y conocimientos que pueden, digamos, para tener en control de los factores, ¿verdad?, que ejercen o que pueden tener efectos sobre la salud o nocivos. Entonces vamos a destacar dos cosas. Lo primero es la parte nocivos sobre la salud. Ahora, ¿qué me quiere decir eso? Que si no hay higiene, va a haber efectos o vamos a tener factores que van a ser, digamos, nocivos para la salud. Entonces hay dos formas que podríamos medir la higiene en los lavamanos. Si obviamente encontramos factores nocivos a la salud dentro de ese baño, obviamente no va a haber higiene, porque si están los factores, no tenemos higiene. Eso es importante destacar. Y obviamente, si no hay estos factores, tenemos higiene. Ahora, también podríamos darnos cuenta si se toman en cuenta o si se realizan las técnicas o si se aplican los conocimientos para mantener la higiene. Entonces,
De eso entonces vamos a sacar de esos conocimientos que tenemos en cuenta, tomando en cuenta la definición de higiene, qué variables podríamos sacar. Entonces vamos a utilizar obviamente la metodología más fácil, que es si hay higiene o no hay higiene, podríamos decirlo. Si no hay higiene, ¿qué podemos encontrar? Y obviamente si no hay higiene, el lugar no va a ser higiénico. También el tema podríamos agregarle falta o la palabra falta de higiene, o sea, si es verdad que hay falta de higiene en esos lavamanos. Y así estaríamos trabajando solamente con lo negativo en vez de trabajar con los conocimientos y técnicas, o sea, para comprobar que hay higiene. En el caso, por ejemplo, de las que tomamos en cuenta los conocimientos y las técnicas, podríamos destacar lo siguiente, o sea, ¿qué características nosotros vamos a buscar? Vamos a poner horarios de limpieza. O sea, si dicen que ellas limpian, obviamente, que tanto lo limpian, se limpia 5 veces al día, etc. También podríamos indicar utensilios o materiales de limpieza, las técnicas que utilizan, técnicas de limpieza, y así, etcétera. Hay diferentes formas que podemos comprobar que sí están higienizando. Ahora, obviamente, si no están haciendo eso, podríamos decir que no hay higiene, etcétera. Esos son ejemplos de características que nosotros buscamos o estamos buscando, por ejemplo, verificar para ver si la higiene se está dando. También otras cosas que podríamos decir sería limpieza visible, y también podríamos ver presencia de microorganismos. Entonces, la limpieza visible es que, digamos, si se ve limpio, si se ve sucio. Obviamente podríamos ver con si hay manchas, si está en buen estado. También podríamos agregar el estado de los lavamanos, porque si no están funcionales, estados de los lavamanos. Y ahí ustedes ven que yo puse cierta cantidad de características que tienen que ver con la limpieza de los lavamanos o con la higiene de los lavamanos. Ahora, ¿cómo yo puedo medir eso? Ese sería el siguiente apartado, ¿verdad? Porque ya sacamos las características. Ahora, para que sean variables es obligatorio que yo tenga alguna forma de medir, comprobar esta característica. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Por ejemplo, los horarios de limpieza yo los puedo verificar por el programa, ¿verdad? Vamos a ponerle números para que sea más sencillo. Este es el 1, este es el 2, este es el 3. Vamos a poner 4, 5 y 6. ¿Cómo yo puedo verificar si están cumpliendo con los horarios de limpieza? Puede ser por algún tipo de rúbrica o programa que ellos tengan. Podríamos decir que ellos tienen un horario. Cuando limpian el baño, ellos firman, el baño fue limpiado a tal hora por tal persona. Entonces eso sería, podríamos decir, por medio de un formulario. Por medio de documentación, ¿verdad? O formularios. Entonces hay muchos lugares que cuando limpian, la persona que limpia cierta área tiene que firmar que limpió esa área. Entonces, con eso podríamos verificar
qué tan seguido, qué tanto lo limpian. Es simplemente con verificar los documentos. Entonces, con observar, analizar, ¿verdad?, los documentos de limpieza o de control de limpieza. Tengo que poner control aquí, ¿verdad? Control de limpieza. Entonces, con eso ya podríamos verificar la variable número 1. La número 2, utensilios o materiales de limpieza. Entonces, ¿cómo yo puedo verificar, cómo yo puedo, digamos, confirmar esa variable? Podríamos decir qué utensilios ella usan o si están disponibles. Obviamente, si no hay disponibles materiales o utensilios de limpieza, ¿cómo ya van a limpiar el baño? Eso es imposible. Entonces, podríamos poner disponibilidad de materiales y utensilios. También podríamos poner tipos de utensilios y materiales. Entonces, con eso nosotros podríamos verificar si hay limpieza, porque si no hay materiales, obviamente con qué van a limpiar. Imposible mantener una higiene en un lavamanos si no tienen con qué limpiarlo. Tipos de utensilios también que sean los utensilios adecuados. Por ejemplo, que con un jaboncito de fregar usted limpiar un lavamanos. ¿Usted cree que estaría desinfectado con eso? Entonces, que tengan, digamos, un cloro o, digamos, algún detergente específico para limpiar e higienizar los lavamanos. Si no están utilizando los materiales y los utensilios correctos, ¿cómo se puede indicar que hay higiene si no están utilizando lo correcto para limpiarlo? Entonces, ahí yo tengo dos formas que yo puedo medir los utensilios y los materiales de limpieza. En la variable número 3, las técnicas de limpieza. ¿Cómo sería, verdad? ¿Cómo ellos limpian? En otras palabras, ¿verdad? Entonces, sería verificar la efectividad. Verificar técnicas y efectividad. Perdón. Entonces, si ellas utilizan, digamos, ellas nada más lo soban un chin, digamos, con cloro y le echan agua. ¿Cómo sabemos que esta técnica es efectiva para mantener la higiene? Entonces, pueden ser que ya lo estén limpiando mal o lo estén limpiando nada más tirándole agua, etcétera, a pesar de tener los utensilios y la disponibilidad. Entonces, yo tengo que verificar cuáles técnicas ellas utilizan y qué tan efectivas son esas técnicas. Entonces, la medición estaría en la efectividad. Si la técnica que ellas utilizan no es buena, no vamos a tener higiene. Entonces, si no tenemos higiene, obviamente ya ahí se cae todo el asunto en el tema. Entonces, por eso es la efectividad de la técnica. Con eso podríamos medir qué tan higiénico o qué tan buena es la limpieza. Ahora, la 4, la limpieza visible. Eso es por observación. Lo medimos por observación. Podemos observar limpieza y se ve limpio, no se ve que tiene suciedad. Entonces, con eso podríamos medir la limpieza visible. O sea, nosotros podemos ver que está limpio o no está limpio. Con eso lo podemos medir. O sea, tomando en cuenta factores de observación. La presencia de microorganismos, ¿cómo la mediríamos? Con pruebas de laboratorio. Entonces, simplemente, ¿cómo vemos que hay microorganismos? Obviamente los microorganismos son muy pequeños para observarlos, que significa que en este caso tendríamos que hacer algún tipo de prueba de laboratorio para verificar si hay presencia o si hay presencia de microorganismos en ese lavamanos. Y si hay microorganismos, obviamente no tenemos higiene. Y con el número 6, estado del lavamanos. Entonces, si el lavamanos está en mal estado, obviamente, se va de la mano también con la limpieza visible
si el lavamanos no está en buen estado, obviamente podríamos decir que no tenemos higiene. Entonces vamos a hacer, eso también se haría por observación. Entonces, observación y comparación, porque vamos a comparar el lavamanos con un lavamanos que supuestamente está en buen estado, está en buenas condiciones, con el lavamanos de estudio, y ahí nosotros vamos a ver, ok, se supone que un lavamanos en buenas condiciones no debe de tener nada roto, no debe de estar tapado, la llave debe funcionar, etcétera. Entonces, con eso, obviamente con observación, nosotros podríamos medir esa parte. Ahora, cuando nosotros hablamos de observación, para medir esto o para poder indicar, ¿verdad?, lo observado, es necesario tener una lista de cotejos previamente preparada, un cuestionario o una rúbrica. Entonces, con eso utilizamos para la observación, podríamos, digamos, obtener una idea o tenerlo plasmado, lo que se observó. También, obviamente, en la parte de documentación obtendríamos observación, porque vamos a observar los documentos. Perdón, observar es con V. Uy, se me pasa, a veces se me pasan un poquito. Entonces, tenemos observar. Obviamente, vamos a tener aquí la disponibilidad de materiales, también eso es por observación. Y vamos a tener algún tipo de rúbrica. ¿Cómo limpia la efectividad? Entonces esto es por observación. Y obviamente tipo entrevista. Entonces por eso es importante, ya ustedes ven, como nosotros tenemos diferentes variables. Obviamente no tienen que sacar todas las variables, sino las que más les convenga para el estudio. Y esas variables usted tiene que tener alguna manera para medirlas. Dígase una lista de cotejos, cuestionarios, rúbricas, en el caso de pruebas de laboratorio y obtención de muestras. Entonces ahí vienen varios ejemplos que tienen que ver con la higiene en sí. Usted también puede especificar o, digamos, aparte de la higiene, escoger otros temas de trabajo. Pero en este caso lo que la mayoría nos interesa es la higiene, porque estamos trabajando en el área de salud. Entonces la parte de la higiene va directamente comprometida con el área de la salud. Entonces si tienen alguna pregunta, pueden obviamente indicarme por WhatsApp, y cuando tengan sus variables hechas junto con los posibles valores o digamos, o cómo ustedes van a medir esa variable, entonces háganmelo llegar para darle una revisión y que obviamente no terminen perdiendo los puntos cuando ya entren en el trabajo y hagan un trabajo o una práctica que obviamente esté bien realizada.